Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de ¿No lo hurtas? ¿Lo heredas? Ay, sonó como Lo radio. heredas. O sea, este Héctor que está escuchándonos ahí con con sus audífonos está escuchando muy cerca nuestra voz. Porque son nuevos, se está estrenando. Oigan, Pues por lo pronto yo soy María de Lourdes. pues bueno, mucho gusto, yo soy Lourdes María. Mi mamá dijo, déjate de tonterías y empieza a grabar, por favor. No. Oigan, Esto es no, pues qué así. gusto estar aquí otra vez contigo, madre. Está padrísimo. Estuvo padre porque, pues ya como les habíamos platicado desde el episodio primero, un tema. Entonces hace poquito le dije a mi mamá, tienes que prepararte con tu tema. Si les soy honesta, me dio un balazo en el pie porque Zula. sola, literal, porque escogí que este tema se trate de lo que mis papás normalizaron. Entonces aquí la cosa es que pues mis papás son diferentes a sus papás no están aquí. Espero que estén escuchando a estos abuelitos y después le pueden echar una llamada a mi mamá para quejarse de lo que dijo. Pero en mi caso específico, pues mi mamá me está Yo voy a hacer viendo como que en aquí. este momento no soy su mamá. Y también tengo que pensar bajo mi conveniencia que no lo hurta, Lo hereda. que lo hereda. Entonces, pues ahí también yo me doy un balazo sola. Exacto. Porque creo Entonces que vamos viendo. la razón por la que escogí que normalizamos es porque creo que muchas cosas cometemos el error de pensar justo que lo heredamos. Y yo creo que muchas veces no nos damos el tiempo de pensar que las cosas realmente no las heredamos, las aprendemos. Sí, creo que muchas vienen en Y la las sangre, observamos, pero es lo definitivo. que nosotros estamos viendo, escuchando, aprendiendo otra De vez. acuerdo. Entonces, pues a veces sí repetimos patrones, pero no necesariamente porque lo traigo en la sangre, sino porque es lo que conozco y en lo que me siento cómoda, ¿no? Exacto. O lo que normalizo. Exactamente. Entonces, pues ponte unos cuantos puntillos. Vamos uno y uno, ¿cómo ves? Me parece perfecto. Pero puedes repetir otra vez el tema para que todos lo oigan. Para que a todos les quede muy claro, hoy hablaré o hablaremos de lo que nuestros padres normalizaron. Nunca dije si bueno o malo, by the way, Sí, claro. ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a empezar con el primero. Algo que mis papás normalizaron es que ambas familias, en mi caso yo me he apellido Borman, García, se llevan con ganas. Eso es algo que yo pensé mucho porque yo soy, creo, de las pocas personas que conozco que puede aventarse una carne asada, un viaje en familia, un cumpleaños, en donde está la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Todos se conocen, todos se llevan súper bien. Y he visto que en muchas familias es como la familia de tu papá está allá y la familia de tu mamá está allá y se medio ubican, Se saludan de se lejos saludan así. de lejos. En mi caso, pues mi abuelo paterno ya no está en este plano, Pero acá está. está en el cielo jalándome las patrullas, pero mi abuela está presente y mi abuela con los García, o sea, Es parte de que es la la familia. parte de la familia, la Claro, abuelita Espe. considerada en todas las cosas. Exactamente. Y es viaje y se le pregunta, ¿quieres ir? O sea, obviamente ella a veces quiere, a veces no, a veces puede, a veces no, pero siempre está considerada. Y para la familia, o sea, García, es el cumpleaños del primo y el primo de que, pero va a venir la tía Espe. Algunos le dicen abuelita, la Algunos. abuelita Exacto. Entonces, eso es algo que mis papás normalizaron. Que ojo, yo sé que no todos tienen el privilegio de que su familia se lleve bien. Los papás muchas veces no se llevan bien con sus suegros. O sea, obviamente en eso sé que es un privilegio y una bendición que me tocó, que yo creo que también han trabajado. Ahí ahorita tú me puedes decir, agregar a este tema. Pero eso es algo que yo busco o quiero al menos practicar en caso de que a mí me toque también crear una familia. De hecho, fíjate que ahorita que lo pienso, digo, no, es más, como que ni lo había pensado de tan normalizado que lo tengo. Ajá. Porque, pues, para mí lo más normal es de que es más, o sea, llegamos a una u otra familia y es muy posible que hasta me pregunten: "Oye, ¿cómo está fulana, sutana?", estén enterados de que si pasó por alguna enfermedad, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso también viene de atrás, o sea, de mis papás. Mis papás, considero que tanto mi papá lo veo como muy centro de su familia, Ujú. es a quien acuden, a quien preguntan, a quien apoyan, etcétera. Y mi mamá es la persona más neutral de su familia, o sea, ella se habla con todos. Que eso es Así. una. Yo ahorita nosotros porque somos muy pocos hermanos, 2 o 3 o uno, pero la mayoría de los hermanos a veces no se hablan, se pelean. Entonces, para mí eso se me hace súper raro porque en mi casa se me enseñó a tener una buena relación con mi hermana. O sea, no va a haber otra persona en el mundo que me pueda entender como ella porque fuimos criados bajo la Porque misma persona. ajá, ajá, vivieron lo mismo.
Y de hecho, fíjate que precisamente hace como 2 o 3 días platicaba con mi mamá y eso me dijo, o sea, me dijo, no, hablábamos de, no sé, de cierto tema, o a lo mejor también considerando que no toda la gente se lleva en la familia, y ella me decía: "Es que, cuando has oído que tú yo he hablado mal de mis hermanos o de alguien de la familia o algo?". Al contrario, siempre les dije, aunque estuvieran fuera, aunque estuvieran lejos, nosotros tenemos referencia, quién es la tía fulana, quién es, porque mi mamá, como referencia también, ella vive lejos de su casa, muchas horas de diferencia, porque ella es de San Luis. Entonces, pues, ella, como quien dice, siempre añoró su familia y nos habló y nos platicaba de cada uno de ellos. Entonces, a lo mejor no éramos, pues, que los veíamos seguido ni nada de eso, pero definitivamente teníamos una referencia bastante buena, que cuando veíamos a alguien sentíamos que lo tratábamos casi todos los días. Ujú. Entonces, pues, yo siento que eso fue como para mí muy normal, y que yo creo que también al final yo lo hago con ustedes, y yo creo que por eso también ustedes siento que conocen a mucha gente de la familia, cosa que después ya observo y no toda la gente es No lo así. tiene. Y No, aparte la gente es de que: "Ay, vienen las Borman, o ahí vienen los García", porque saben que somos, ahora sí que chicle y pegamento de muchas cosas, porque asistimos a los eventos, vamos al viaje, y o nos la sea, pasamos bien, es un somos relajo, vamos a fiestas. pederones, o sea, sí Sí, está padre. entonces eso podría ser, pues sí, Te realmente toca, yo lo podría ver. te toca el ay, mi mamá, yo vi puras cosas negativas. Tururururu. Bueno, pues en mi casa, algo que estaba normal es que mi mamá estuviera en casa. Ah, okey. O Mamá sea, presente en casa. mamá presente en casa. O sea, mi mamá no trabajó. Yo creo que tocó esa época en donde cual mi mamá se dedicaba al hogar. Y ¿sabes qué? Lo agradezco muchísimo porque definitivamente es algo que nos dio mucho apoyo a mis hermanos y a mí, o sea, de mucho sostén, de mucha seguridad. Ujú. Creo que ahora es muy difícil manejar eso en casa porque las economías son diferentes, y ya se requiere que tanto la mamá como el papá trabajen Trabajen. y que ya no estén tan presentes, damos calidad de tiempo ahora. Digo, yo trabajo, o sea, no podría decirlo de otra forma porque si no me voy a meter el pie sola, pero, era muy normal ver a mi mamá en la casa, que contáramos con ella para cualquier cosa y evento, que ella estuviera disponible para llevarnos a la clase, si le hablaba el maestro, ella está en casa, llegábamos y la comida estaba hecha, nos está esperando, sí tenía sus reglas muy estrictas y todo, pero definitivamente era una mamá en casa, Sí, cosa que creo que ahora ustedes ya no viven tan tanto. tanto, y que también al principio fue difícil para mí. Yo lo tenía claro, a mí no fue algo que yo dije, como mi mamá estuvo en casa, yo tengo que estar en casa. Los primeros años de sus vidas sí estuve en casa, y, pero si yo pudiera hacer una remembranza, la mayoría del tiempo he trabajado. Sí, Y sí, a lo mejor no tanto contigo, pero con Marifer, yo siento que ella sí le pegó un poquito, que a lo mejor no estuviera tanto en tan casa. presente. Después yo creo que ya ahora lo entendió. Es que siento que con los primeros hijos, como estás calando y quieres estar en tu tiempo presente, pues estás ahí. O sea, dejaste de trabajar unos cuantos años y lo que tú quieras. Pero ya para el segundo día le habías agarrado callo. Entonces, sí dejaste de trabajar los 40, 50 días que te tocaban, pero o el año, pero luego ya después, como que soltaste un poquito más, Solté un que ya poquito más porque a entendías. lo mejor ya tenía, según yo, más como estructurada mi forma de mi familia, y entonces ya tenía gente que me apoyaba y que Claro, ya era de más años, de más confianza, y entonces yo lo veía como, ya estoy muy organizada, claro. pero a lo mejor nunca nos ponemos a pensar que de manera individual, pues, a lo mejor, tanto por el carácter de los hijos, como a lo mejor también porque así tocó, pues, les tocó un poquito menos. Y yo siento que Fer sí cuando estaba más chiquilla, sobre todo, sí como que sí reclamó de que yo estaba y tú ¡Sola! sola. Bueno, no, pues, nunca estuvo sola, o sea, Sí, ella a sí, lo mejor, digo, pero el drama. no tanto el drama, sino como que yo nunca lo había pensado porque yo no lo consideraba. Ujú. Y ella sí siento que hubo un momento en que dijo: "Pues es que yo me acuerdo que tú estabas y yo te hablaba para la tarea y a veces lo veíamos por teléfono", y yo: "Okey, O no sea, pensé que que lo". cosas que ella sí notó. Que más bien ella lo notó y yo no lo veía como que fuera un problema, ¿me Negativo, explico? claro. Digo, vuelvo a repetirte, nada que después cuando ya estuvo más grande entendió perfecto, y Ujú. que creo yo que no fue tanto como ella lo visualizaba, Sí, pero, pues sí, para mí fue normal tener a mi mamá en mi casa. sí, claro. Y para ella no sé cómo haya sido que sus 2 hijas trabajaran, Tenemos que porque invitar a preguntarle. ajá, hay que preguntarle un día. Pero sí lo normalizamos, o sea, mi mamá estaba en casa. Pues, hablando de trabajar, una cosa que creo que mis papás normalizaron, que de hecho platicaba con mi invitada de ahorita, es el emprendimiento. O sea, ahorita hay mucho emprendedor
y hay mucha gente que quiere hacer negocio propio y que quiere dejar trabajar de 8 a 5 para alguien más y todo, que es muy bueno, pero sí creo que hay un empuje diferente, no tanto por la posibilidad o capacidad de la persona, sino porque ya lo vieron de sus papás. En mi casa fue normal que mis papás son dueños de su propia empresa, que es algo que no todos tienen tampoco en ese ámbito. Entonces, para mí, o sea, desde muy chiquita, creo que puedo tener mi propio negocio, que es lo que digo que a lo mejor otros no lo ven porque no lo tienen, ¿verdad? Ya después se avientan solos y se dan cuenta que sí pueden. Pero como tener a tus papás en esa visión y ver esa libertad económica y de tiempo, sobre todo, como que sí dices tú, ok, yo quiero hacer lo mío porque ya traigo este Background. background. Ujú. Y si lo ves, o sea, como en el pasado, pues me doy cuenta que mi abuelo paterno tenía su negocio propio y mi abuelo materno tenía su negocio propio. Eso tiene mucho Et que ver. y ambas señoras, en este caso, o sea, mis Amas abuelas de en casa. casa, que por otra vez repetimos, pues era diferente antes. Pero como ya ellos veían eso, entonces sus hijos no se les hizo, siento que raro, tener su propio negocio, porque al final todos tus hermanos tienen un negocio propio y las hermanas de mi papá también, ¿verdad? O sea, tiene su academia de gimnasia, mi tía trabaja para ella. Entonces, o sea, como que siento que es O una como por lo visión menos, a lo mejor, como un poquito más la posibilidad de que sí se puede. exacto, o sea, eso es lo que yo creo, que lo ves un poco más sí, o sea, la oportunidad más accesible, no porque no se pueda de la otra manera, sino porque la viste de primera mano. Exacto. Yo creo que más que libertad económica, que a eso llegas después, Sí. realmente eso es algo que todo el mundo piensa, ay, qué padre tener un negocio propio porque entonces eres tu propio jefe, Mm, pero más que todo es lo que más tienes es libertad de acción en cuanto a tu tiempo, sí. ¿de acuerdo? Pero es mucho sacrificio y también al principio sobre todo es mucho tiempo invertido, a lo mejor mucho más que un horario de trabajo normal. Y también creo que riesgo. Sí, claro, porque al principio, pues, digo, tú podrás decir: "Oye, pues, yo tengo mi propio negocio, pero, pues, también o sea, tengo que, responder ante las necesidades del negocio y los empleados que dependen de O ti". la seguridad de tener un cheque semanal, Exacto, o sea, cuando sobre todo cuando empiezas al principio dices tú: "Haga el trabajo, no lo haga, hay ingreso, no lo haya, el negocio vaya bien o vaya mal, yo recibo un sueldo". y tienes que pagar una nómina. Exacto, pero en el caso del que emprende, pues, a Exacto. veces tiene que sacar de su bolsa para que A eso salgan iba. los gastos del negocio, ¿verdad? Y los sueldos de los demás. Perdón, te voy a interrumpir un segundo. También Pero sí se quiero puede, sí se puede. sí, sí, o sea, quiero juntar al emprendimiento, que es otra parte de la normalizar. O sea, son 2 temas en uno. Ujú. El otro es el sueño. O sea, en mi caso, yo veo que mi papá se dedica a lo que él le apasiona. ¿Sí me explico? Que son todas las telecomunicaciones, todo este show. A él le gusta, le aprendió, eso estudió y todo eso. En tu caso también. O sea, tú tienes tus proyectos que has ido creando con el tiempo y a eso te dedicas. Entonces, para mí, como hija de quienes cumplen sus sueños, no se me hace tan descabellado este show. ¿Sí Exacto. me Y explico? por eso también nosotros ayudamos a empujar que tú Porque lo ya lo hagas, vivieron. porque Eso sabemos es que lo se que que se requiere hacer esto y que al principio no es fácil y que nadie dijo que lo era, pero que se puede, pero que tienes que dejar el alma ahí un poco. Fíjate que respecto a esto, yo me como referencia, yo me acuerdo que, por ejemplo, Jorge, hubo un momento de su vida cuando terminó la carrera que su papá tenía un negocio que ya había dejado a un lado y que él le dijo: "Oye, fíjate que me están ofreciendo un súper trabajo". La verdad, tu papá, pues, súper bien que le iba, le gustaba su carrera y, pues, inteligente que es y todo. ujú, Entonces, él ya tenía un trabajo cuando terminó la universidad y había decidido a lo mejor quedarse a trabajar. Y yo me acuerdo que le dijo a su papá: "Perfecto, lo que tú quieres hacer, eso vas a hacer, pero aquí está un negocio que yo ya no estoy usando, casi creo, yo ujú. estaba dedicándose a otra cosa, es el que nos ha dado de comer todo el tiempo. Si tú lo quieres, aquí está, trabájalo". No le dijo, Te lo regalo. se lo pues, digo, se lo regaló, pero ya no estaba él a cargo, ni siquiera estaba, creo que activo el negocio, pero que le dijo: "Sí se puede, porque a mí me dio de comer hasta ahorita, ¿verdad? Tengo trabajo y todo". Entonces, él decidió como que yo creo que por esto mismo que vivimos, de la no que para él era normal que su papá hubiese tenido un trabajo, digo, perdón, una empresa, Negocio un propio. negocio propio, entonces dijo: "Pues dejo esta oportunidad y me voy", y lo hago. Y bueno, pues así empezó a emprender. Y eso es como su historia. Alguna vez nos la platicará. Ujú. Y de mi parte, yo me acuerdo que eso yo sí siento que, por lo que yo vi, mi papá es abogado, tuvo su propio bufet, él se movía, sus tiempos, todo. No era precisamente un empresario, porque era abogado, o sea, tenía una carrera de servicio, pero, por ejemplo, a mí siempre me gustó
hacer algo propio, o sea, como que si yo pensaba, oye, tengo este dinerito que me dio no sé quién en un cumpleaños, ¿qué hago con él para poderlo duplicar o para poder sacarle un poquito más? Ujú. Y compraba el borrador, el lápiz, lo que sea y Ibas y vendías. iba, iba y vendía. Le decía, papá, ¿me puedo ir contigo el sábado al buffet? Sí. Ah, bueno, pues entonces a todas las oficinas de enseguida, la secretaria y todo con una libretita les vendía a crédito. Y tenía 8 años, o sea, muy chiquita. Les vendía crédito. Les vendía crédito, sí, porque así me pueden llevar al siguiente fin. Yo lo veía más como que qué padre, porque entonces tengo que ir a cobrar, entonces así me vuelven a llevar, porque me Claro. encantaba ir. Pero entonces, así como eso, muchas otras cosas, que yo siempre vi el querer hacer algo, como sí trabajé para alguien, creo que eso me ayudó mucho al principio para poder tener herramientas para después esas herramientas acoplarlas a mi Eso creo que negocio. también es muy necesario. Exacto. Yo no estoy diciendo que estoy peleada con el trabajar de Ana, al contrario, al principio a lo mejor sí vale mucho la pena porque puedes traer experiencia ajena y eso lo aplicas Comparto. después a lo tuyo, está muy padre, pero sí creo yo que al final sí tienes ese objetivo de decir: "Quiero hacer algo propio". Entonces, pues, digamos que sí está un poco normalizado en nuestras vidas También. ese punto. Okey. Entonces, ¿quieres tocar otro punto o quieres A ver, venga de a ahí, ver por otro? mientras ahorita. Ahora me voy a ir por un lado un poquito más negativón. Yo creo que en mi casa, mis papás, los 2 son líderes de palabra, de opinión, de así. Entonces, eso está padre, pero siento que mi hermana y yo, al menos nos limitamos un poco en compartir nuestras ideas, porque mis papás, o sea, su opinión es fuerte, ¿sabes? O sea, como que no se equivocan tanto, por decirlo así. Entonces, yo creo que a veces se normalizaba mucho como que lo que mamá o papá dicen es. Y ahora que ya estamos en una edad de como que un poquito más compartir nuestro punto de vista, que estamos aprendiendo y todo, no que es imposible, yo creo que nos hemos los 4 hecho mejor en comunicando Ujú. como que lo que vamos aprendiendo. Pero sí creo que a lo mejor para nosotros hubo una etapa en donde era como difícil compartirlo como pensábamos, porque a lo mejor me voy a equivocar. Como que eso siento que se nos normaliza un poco. Pero también siento que ahora ha habido, les digo, un crecimiento de que ahora ya siento que podemos compartir con ustedes muchos pensar y que a lo mejor estamos de acuerdo o no, pero ya hay una opinión también propia de Ah, mi qué hermana padre, y que digo, qué bueno que lo ven así. Digo, a lo mejor eso es algo como inconsciente normalizado, de tienes toda la papás. razón, de papás, pero sí creo que nosotros en casa consideramos que su opinión vale. Ujú. Digo, pues ahora con tantas cosas tan modernas y todo tienen muchísimo que aprender, o sea, 6 7 ay, no. O sea, muchas cosas que tenemos que aprender para poder estar al día y eso solamente lo podemos ver a través de ustedes. Y claro que también hasta cambios de opinión y cambios de pensamiento, pues porque ha sido muy revolucionario todo lo que está pasando ahorita en la sociedad. Entonces yo sí creo que su opinión cuenta. Claro. Digo, a lo mejor no era consciente que más chiquitos los hiciéramos sentir así, pero Ujú. a lo mejor ni siquiera era con una intención, sino que más bien una guía, le podríamos llamar, y que a lo mejor, pues, siendo más pequeños, todavía no tenían esa experiencia como para poder saberlo todo. Aunque de adolescentes creen que todo lo saben, ¿eh? Sí, Eso obvio. No, sí. y aparte también te voy a ser sincera, o sea, yo creo que en 2 momentos, digo, también puede ser muy mi opinión. Si le preguntas a mi hermana, a lo mejor va a tener una opinión diferente. Yo creo que yo me empecé a dar cuenta que confiaban mucho como también en mí, aunque mi visión fuera distinta, pues ahora que yo también trabajo con ustedes, porque yo trabajo con mis papás. Entonces, pues ahora también se me da mucha libertad de opinar, de dar mi referencia, de modernizar ciertas cosas. Y ahí fue cuando entendí de que, okey, o sea, están confiando en lo que yo opino. Y aparte ya tienes cierta experiencia, o sea, ya confiamos en lo que tú has Claro. hecho y sabes, pues, digo, ya tienes algo que aportar. Sí, claro, ahora sí. Oye, pero también desaprender es muy complicado. Eso O es sea, digo, cierto. uno lo hace como diario, de que a veces hay gente que sabe más que uno, pero siento que como papás es muy complicado desaprender o aceptar que tus hijos o los primitos, sobrinitos traigan ideas nuevas. O sea, es muy complicado. No Sí, los sí. culpo por nada, obviamente, pero digo, Y creo que es es algo ego, ¿eh? que También eso es ego, porque sí, muchas veces también hay que soltar el ego para poder abrirte a aprender cosas nuevas o a oír otra opinión diferente. Y yo creo que, bueno, eso de mi parte también siento yo que es ego y que es algo que en lo que trabajo. Ok, pues algo que también lo normalizamos es, por ejemplo, todavía en mi casa, sí se manejaba mucho la diferencia entre hombre y mujer. okey. O sea, sí se veía esta diferencia de o sea, ni siquiera lo pensábamos, yo no decía, bueno, no, sí, sí pudiera, ya pensándolo bien, sí pude haber pensado por qué mi hermano puede hacer esto y yo no, no me tocó tanto porque, por ejemplo, mis cuñadas de repente se quejan que Jorge no levantaba el plato de la mesa y la mamá les decía, no lo estoy quemando, señora con mucho cariño, pero ellas levantaban el plato de él y decía, levanta el plato de tu hermano.
Ujú, por ser Y hombre. y y yo creo que ya empezaba a cambiar la situación, o sea, ya empezábamos a pensar nosotros en esto de por qué nosotros no tenemos este derecho, por qué nosotros o por qué nosotros tenemos que hacer estas cosas que no están siendo con igualdad y equidad, respecto a los hombres, porque ellas sí se quejaban de: "¿Por qué lo tengo que levantar yo? Que lo levante él". Pero sí, en nuestras épocas y en nuestros tiempos estaba todavía muy marcado la diferencia entre hombre y mujer, y en nuestras casas lo normalizábamos. Ya. O sea, Sí, no lo peleaban tanto. no lo peleábamos porque era lo normal, Pues sí. pero ya empezaba un cambio. O sea, yo creo, ya te digo, ya empezábamos a ver el por qué se maneja de esta forma. O sea, ya cuestionarnos, más bien sería así, ya cuestionarnos el por qué hay una diferencia. Ya. Pues mi último puntillo, no sé si tengas muchos más, si no los metemos, pero bien mío, hay una cosa que a mí me molestaba demasiado, mi papá lo normalizaba mucho, o sea, esto es más para mi papá. Espero que estés viendo este capítulo. Pero, o sea, él llegaba, yo lo esperaba todo el día para que me ayudara en mi tarea y luego llegaba en la noche y le decía y me decía, googlealo. Ahora, o sea, que lo buscara en Google. Ahora es ChatGPTéalo, ¿verdad? Pero, o sea, lo normalizó mucho de que todo búscalo. ¿No sabes hacer algo? Buscan los instructivos que vienen en la cajita. ¿Ya leíste? Ya leíste primero, Sí, yo tenía una duda y me decía: "Es que el creo", o sea, porque le decía: "Es que creo que", no, 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 el creo no a la fecha, existe. ¿no? No, no, claro, o sea, esto lo normalizó, te digo, porque a Lo todos sigue abrazamos normalizando. eso. Se me podría quejar muchísimo, porque hay veces que como que entra ese: "Pero eres mi papá", O sea, sí, ¿sabes? te De estoy que preguntando para que me solo resuelvas. explícame, resuélveme la vida, soy una niña, así. Pero te voy a decir, o sea, lo normaliza repito, no es que sea algo malo normalizar algo. Normalizar realmente eso me ha hecho ser súper independiente. Obviamente, hay muchas áreas que me siguen fallando y que hay muchas cosas que tengo que seguir googleando, y googleando, y googleando, pero no se me tupe nada porque resuelvo sin pena, porque tengo que leer, sé que tengo que buscar todas las posibilidades primero y ya al final ir de que: "Oye, papi, la neta, no supe". Y él sabe, porque siempre sabe. Pero a lo que vengo es eso, como que normalicé mucho dejarme a mí mi propio criterio y mi propia, o sea, resolver, y me hubiera gustado a lo mejor ser un poco más acobijada, acobijadora, no sé cómo se diga, pero, pues, no me quejo porque les digo, creo que hubo mucha ventaja sobre eso, que ahora a lo mejor también, no sé si por eso de repente batallo tanto para que me ayuden, como para delegar y como para también confiar un poco más en quien O está. yo lo hago porque te estás tardando. Exactamente, y creas Y o no, que no, también hasta tenemos que en aprender, ¿verdad? También claro, hacer o ese tipo de delegar de tanto autoridad como trabajo y todo, pues para poder crecer, es la por única forma. supuesto, pero en eso batallo un poco, y también no crean, batallo también en una pareja, o sea, yo sé hacer tantas cosas, no todas, pero muchas cosas, que, pues, de ¿Sabes rep poner el fuego para hacer carne asada? ¡obvio! Y te preparo la carne también. No, la llanta, eso es lo único que me falta, poner la llanta. Sé cómo, pero nunca lo he hecho. No, pues esperemos no sea No sea necesario, necesario, pero pero, pues, hay que puedo aprender. aprender, sí, Pero a claro. lo que vengo es a lo mejor en una pareja, no tanto hombre, mujer, el rol, no, no, no. Pero, pues, sí podría yo ceder a que ciertas cosas se me conquistaran un poquito más, o hubiera un poquito más de: "Oye, la verdad no sé, ¿me ayudas?". Claro. A decir: "Ay, Que quítate". también esa es una táctica, chicas. Sí, Déjense ayudar porque muchas veces, a veces nos creemos todólogas y eso, en pareja como que no siempre ayuda, porque sí, a aunque lo veces, sepas hacer, puedes aunque pedir ayuda. ajá, como que no sabes, es una Exacto. recomendación. Pues yo creo que en eso también tiene, digo, eso es como muy particular nosotros en familia, pero yo creo que tiene que ver, yo como que lo analicé en algún tiempo de mi vida y yo siento que es porque quizá como que Jorge, mi marido, siempre tuvo ese miedo de que alguna vez no existiera. ¿Sí me Puede explico? ser, ¿eh? Porque como, no sé, él siempre tuvo como en mente de que mis tíos Tenían cáncer y tuvieron cáncer y se murieron jóvenes ujú. y él pensaba que eso como que iba a venir muy a la familia. Claro, mi suegro, gracias a Dios, vivió mucho más, pero como que él siempre tuvo en mente que mi papá puede ser que a lo mejor me falte, mi papá puede ser que a lo mejor me falte, y entonces por consecuencia él. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, digo, yo soy muy autosuficiente, yo creo que también eso ayudó a que, de cierta forma, yo ya llegaba cuando ya no pude así, o sea, ya los casi creo que los dedos cortados de lo intenté y no pude, pero por mi orgullo, no por él, es sí, por Por mi mí, ego. por mi ego, pero también cuando ya nos queríamos dejar,
como querer y decir: "Oye, ¿sabes qué? Me ayudas y todo", y que él me dijera: "Es que tienes que aprender, porque ¿qué vas a hacer si yo no estoy?". Yo de repente decía: "No me importa saberlo, en este momento En este quiero momento que me necesito ayudes". una Sí, solución. en este momento quiero la ayuda. Pero sí, sí, al final, pues, es cierto, ¿verdad? Nos permite crecer en muchas cosas, buscar las formas, que creo que es algo que ahora falta mucho. O sea, seguimos como el manual 1, 2, 3, 4, 5 y si llegamos al 5 no se solucionó, paramos y decimos: "¿Y ahora qué hacemos?". Es que siempre hay maneras, pero muchas Y veces sí hay necesitamos maneras, o sea, sí confort hay maneras. Pero en mi casa, a diferencia de eso, mi papá es muy consentidor. de Mi papá es muy consentidor, o sea, si yo a mí se me atoraba algo, yo le decía: "Papi, estoy", me decía: "Pa ahí voy". y aparte es muy dadivoso. Es muy dadivoso. Digo, no estoy diciendo que no lo sean de la otra parte, yo creo que son diferentes maneras de enseñar, que Son se valen lenguajes de las amor 2 son distintos. ajá, cada quien tiene su lenguaje de amor. Pero a la fecha mi papá intenta, o sea, de que si yo le digo: "Oye, es que fíjate", mi papá: "Yo voy. Tú dime qué necesitas, yo voy". Sí. No consentidor, mal plan, porque tampoco fue Sí, no barco, fueron chiflados, no, no pues. fueron chiflados, pero sí, sí, muy salvador. Entonces, eso sí me costó un poco de trabajo, fíjate, cuando ya hice mi hogar, era como: "Oye, pero es que a mí siempre se me dice que no me preocupe, Y ando que me bien lo y preocupada. ando bien". Pero a diferencia de eso, como que siento que Jorge a lo mejor me daba las herramientas, o sea, a lo mejor no era él, pero me decía: "Okey, háblale a Juan, Pedro y Pablo y que te ayuden con esto". Ujú. Entonces, pues Se bueno. solucionaba a su manera. A su manera, exactamente, como que Ujú. son diferentes formas, pero yo creo que sí, al final lo que podemos aprender de esto es, como nuevas generaciones, es que no les demos todo tan fácil a nuestros hijos, porque eso, en vez de ayudarlos y como que les demostremos el cariño y todas los, a lo mejor, cosas que a Perdón. nosotros nos hicieron falta, les estamos impidiendo que aprendan y que Claro, solucionen y que piensen y que busquen cómo salir adelante. un razonamiento crítico creo que es lo que Exactamente, falta mucho, de que no exactamente, solamente hay una manera, hay varias. exactamente. Y pues bueno, algo que también a lo mejor, normalizamos, pues fue que de cierta forma, em, como que a lo mejor no tuviéramos que esperar como de la gente, Mm, situaciones diferentes. O sea, en mi caso siempre es como tú apóyate en tu familia y los demás van y vienen. ya, ¿Sí me explico? O sea, como que sí, por lo al que tú decías al principio que somos como muy familiares, o sea, como que el núcleo familiar siempre es como así entre nosotros. Y yo lo que sí aprendí después es que sí podemos abrirnos un poquito más. ¿Será que mi mamá no era de aquí y entonces a lo mejor ella buscaba mucho la familia o puede algo? ser. Pero de cierta forma sí creo yo que a ella le costaba como trabajo abrirse Ujú. ante otra gente y sabiendo que también se puede hacer familia como en la En que los no es familia. amigos o en los Exactamente, vecinos, y exacto. sí, Y yo creo claro. que ella, bueno, mi papá es súper amiguero, ¿verdad? Eso no tengo problema, pero como ser un poco como desconfiados. Y yo siento que viene de que mi mamá se vino muy joven, muy chavita y sola. Ujú. Entonces al final ya, yo creo que a través de nosotros, pues aprendió que sí hay amistades que se vuelven familia, De muchos de muchos años. años, o no muchos años, o sea, a veces hay gente que con poco tiempo te demuestra que puedes confiar en Sí, ella, cierto. que realmente puede ser familia, que te puedes abrir, etcétera. Digo, no es algo que puedas manejar con todo mundo, pero sí se puede Sí hacer. lo puedes encontrar. Sí lo puedes encontrar. Ah, está padre esa, sí no la había pensado. Y fíjate que ahora que lo dices, sí es cierto, sí somos como muy de que primero la familia y luego el resto, que no tiene nada de malo, pero como que esas son tus opciones primeras abrirte a la oportunidad de que otra gente está dispuesta a dar, muchas veces hasta lo que la familia no puede dar. Exacto, sí, sí, sí. Y eso yo siento que sí lo aprendí como un poco por observación con mi papá, porque mi papá sí es, o sea, el galán todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo quiere. Pero sí mi mamá era más reservada en eso, o sea, como que era más, creo que ahora ya más grande se ha abierto un poquito más, pero sí yo creo que tiene que ver con lo que ella vivió, Claro, porque al final también todo tiene que ver con lo que uno vive, ¿no? siempre. Premio o castigo, no lo sé. ¿Y con Sí. qué te quedas de esta plática? Pues me quedo con saber que todos somos una evolución, que definitivamente tenemos que traer cosas que se han ido y que a lo mejor, no tenemos que ser tan radicales, o sea, ni irnos a un extremo ni irnos al otro, sino saber que de repente hay cosas que tenemos que dejar a un lado porque al evolucionar ganamos y aprendemos y vamos avanzando, pero que también definitivamente tenemos que estar en apertura para saber que lo nuevo tiene un porqué. O sea, si ha cambiado, es un porqué, ¿verdad? Digo, si nos hablamos de gente anterior,
digo, todavía de generaciones mucho más atrás, oye, pues era normal que a los hijos se les golpeara y casi creo que los dejaban ahí tiradillos cuando se portaban mal. Yo creo que todos hemos evolucionado y hemos pensado que no son las formas, que hay diferentes formas para que nuestros hijos aprendan y tomen una lección y que creo que es positivo. Lo mismo, o sea, hay que saber qué podemos traer de allá porque a lo mejor de repente ya no los queremos ni tocar porque pobrecitos el algodón y el huerco está chifladísimo. No estoy diciendo que los golpeemos, pero que busquemos la forma de ni una cosa ni otra. O sea, siempre yo creo que mi lema podría ser un poco buscar el centro, buscar el punto medio más óptimo para poder evolucionar. Claro. Pues yo me quedaría con que no todo lo que se normaliza en casa es malo, porque creo que cuando no sé si fue el tuyo, pero mi primer como reacción ante escoger este tema, porque yo lo escogí, pero yo lo leí primero, fue como normalizar. Y yo siento que usamos la palabra normalizar cuando normalizamos o hacemos común, constante algo negativo. Algo negativo. Entonces, cuando yo lo empecé a escribir y cuando empecé a escribir mis puntos y pensar qué había normal en mi casa, me di cuenta que había muchas cosas más positivas que negativas, que eran normales en mi casa y que en otras casas no lo eran. Claro. Entonces, pues creo que también hacer una pausa de decir que quiero seguir normalizando en casa, pero que también ya es momento de cerrar el ciclo y no repetir, porque esa es parte también de la evolución, ¿verdad? Y aparte yo creo que es un punto que no tocamos, pero que también sería importante que nos lo llevemos, o sea, la apertura también nos lleva a la aceptación y al respeto de muchos cambios que ha habido ahora en nuestra sociedad. Digo, hablemos de gustos, de cambios, de prioridades, de preferencias, en las cuales pues ahora es algo que antes no podíamos ni siquiera imaginarlo y sin embargo ahora lo tenemos que respetar, lo tenemos que abrazar, tenemos que ser abrirnos a la posibilidad y también estar conscientes que eso nos va a permitir poder convivir en sociedad de manera mucho más amorosa, de manera mucho más abierta y de manera que va a ser mucho más armónica. Correcto. Y pues porque aparte luego traemos cosas que no hurtamos. Lo heredamos. Entonces tenemos que seguir creciendo, aprendiendo de lo que vemos, de lo que traemos, de lo que nos educaron, de lo que observamos. Y pues gracias a ti por Ponle observarnos like el día para que de hoy. podamos seguir haciendo esto, que la verdad se nos hace súper divertido, pero que aparte creo que podemos dejar ahí un granito de Y arena. compartir, porque yo creo que alguien puede escuchar este tema y le va a gustar. Sale, vale. Nos vemos a la próxima.